venciendo el desánimo y la depresión. Y déjeme decirle que hay dos sentimientos que son bien fuertes en el ser humano, no solamente en el creyente, sino en el ser humano. Uno de ellos se ha dicho que es el temor y el otro de ellos el desánimo. El temor, el miedo a lo que va a pasar y el desánimo, el caer en un desánimo por alguna situación de nuestra vida, son dos sentimientos, son dos actitudes que en un creyente, en un ser humano se puede dar con mayor frecuencia. Y se dice que 9 de cada 10 enfermedades son causadas o son agravadas por el estrés. Así que necesitamos poner atención no solamente a nuestra vida espiritual, sino también a nuestra vida emocional. Y quiero llevarle a un texto que está en el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 3. Dice el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Estas son las palabras del profeta Jonás, pidiéndole a Dios en un momento de su vida que lo quite del mundo, que lo quite de la tierra. Y Jonás dijo, porque mejor es la muerte que la vida. Pero no solamente le pasó a Jonás. La Escritura también nos da ejemplos como Elías. De Elías se dice esto: y él fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Otro siervo de Dios, Elías, creyente, servidor de Dios, le dijo a Dios, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Y usted dirá, bueno, Pastor Manuel, solo es Jonás y es Elías. No, también fue Job. Job dijo estas palabras: maldito el día que nací, el día que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón ha nacido, haciendo alegrarse mucho. Maldito el día en que yo nací, dijo Job. Maldito el hombre que le dio noticia a mi padre de que un varón había nacido. Y sabe usted que también Job dijo estas palabras, que no se ha contado entre los días del calendario el día en que yo nací. ¿De qué está hablando? Está hablando de la tristeza, está hablando de un problema emocional, está hablando de una crisis emocional en la vida de un siervo del Señor. Y no solamente fueron ellos, David, Pedro, Saúl, el mismo Jesús, pasaron por episodios de tristeza, de desánimo, de depresión y de dolor en sus vidas. El mismo Jesús pasó un momento emocional muy difícil cuando estaba a punto de morir y se fue a orar y le dijo a sus discípulos, mi alma está angustiada hasta la muerte, quédense conmigo. ¿Qué les estaba diciendo Jesús a los discípulos? Les estaba diciendo, no me dejen solo. Tengo miedo, estoy angustiado, mi alma está abatida. Y estamos hablando de tristeza, de dolor en el corazón de Jesús. Y déjeme decirle que Dios tiene un poder para liberarnos y para sacarnos del foso de la desesperación. El problema suyo y el problema mío emocionalmente tiene solución en las manos de Dios. Uno de los problemas más frecuentes en este tiempo de pandemia
tiene que ver con el desánimo, con la depresión. Como la cuarentena no ha sido de una semana ni de un mes, sino de más de 4 meses, llega un momento donde las personas entran en tristeza, en preocupación, en ansiedad, en desánimo y algunos hasta en una depresión. Y cuando se presenta la depresión, la vida toma un color gris. Pareciera que las cosas no tienen sentido. El dolor nos mata, perdemos la esperanza y parece no haber ninguna solución en la vida de la persona. Muchas personas, creyentes y no creyentes en este tiempo de pandemia, están pasando por situaciones emocionales que requieren atención, que requieren una respuesta. Estudiamos algunos consejos para vencer el desánimo y la depresión que nosotros u otras personas pueden experimentar en este tiempo de crisis. ¿Cuáles son esos consejos? Consejo número 1. Expresemos nuestro dolor en palabras. Eso es importante. Expresar con nuestra boca lo que sentimos es importante. El salmista lo dijo en el capítulo 32, versículo 3 de Salmos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. El callar, el no hablar, el no compartir cuál es nuestra situación, cuál es nuestra condición, el encerrarnos, el guardarnos las cosas en el corazón es peligroso. Dice que se envejecieron los huesos. El guardar nuestros problemas emocionales traen enfermedades físicas. En mi gemir todo el día, dice. Y así puede pasar con un creyente que esté pasando por un problema, que esté pasando por un temor, que esté pasando por una situación y no le comparte al pastor, no le comparte a los amigos, no le comparte a los hermanos de la iglesia. Pero en su casa está gimiendo como el rey David, está llorando. Y mientras queda callado, las cosas no se resuelven. Al contrario, ese problema emocional de estar preocupado, de estar cargado, de estar triste, ese problema emocional como consecuencia va a traer un problema físico a su vida. Por eso es que necesitamos expresar nuestro dolor en palabras. Segundo consejo, tomemos la decisión de cerrar el pasado. Amados hermanos, es importante aprender a cerrar el pasado en nuestra vida. Es importante como creyentes aprender a cerrar ciclos en nuestra vida. En Isaías capítulo 43, versículo 18, dice la Escritura: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Que no nos acordemos de las cosas pasadas. Que no traigamos a memoria las cosas antiguas. En lugar de estar recordando continuamente un resentimiento, una herida o una situación traumática que nos ocurrió, es mejor que la enfrentemos con la llave maestra del perdón. Perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a otros que nos hicieron daño es la plataforma para ser libre de la culpa y del rencor. Qué importante entonces es que nosotros tomemos la decisión de cruzar el puente del perdón en aquellas experiencias dolorosas de la vida donde alguien nos hirió el corazón, donde alguien hizo algo que a usted le dolió mucho. Usted necesita cruzar el puente del perdón. De lo contrario, su corazón va a estar resentido, va a estar sangrando siempre.
y toda la vida va a estar recordando las cosas del pasado. Aún y cuando la Biblia dice, no traigas a memoria las cosas del pasado. No recuerdes las cosas antiguas. Pero es que las cosas antiguas y las heridas del pasado y las experiencias dolorosas del pasado solo dejan de recordarse cuando uno las sana. Y una forma de sanar es a través del perdón. Cruzando el puente del perdón. Extendiendo nuestro perdón hacia aquellas personas que dañaron nuestra vida, que afectaron nuestro corazón. Y eso es importante. Tercer consejo: liberémonos de la culpa y de la condenación. Es importante que como creyentes aprendamos a liberarnos de la culpa y de la condenación. Romanos 8:1, capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Ninguna condenación hay para aquel creyente, para aquel líder, para aquel pastor que está en Cristo Jesús. Cristo no nos condena, Dios no nos condena. Y nosotros tenemos que aprender a no estarnos condenando, a no estarnos culpando, sino más bien aprender a recibir el perdón de Dios, aprender a recibir la gracia de Dios en nuestra vida. Muchas veces la condenación es provocada por el enemigo o por alguien que nos quiere manipular o nos quiere hacer cargo de sus malas decisiones. A veces es el diablo el que está acusando al creyente. A veces son personas que tratan de manipular la vida de un creyente y tratan no solo de manipular, sino que quiere hacer cargo de las malas decisiones. Y usted no puede hacerse cargo de las malas decisiones de otras personas, jamás. Usted no es responsable. Somos responsables por las decisiones propias, pero nunca somos responsables por las decisiones de otras personas. Nunca permitamos entonces que las demás personas nos estén endosando sus propios errores, sus propias equivocaciones y sus propios pecados. Jamás. No lo permita. Le repito, yo soy responsable de mis errores, de mis acciones, de mis decisiones y aún de mis propios pecados, pero no soy responsable de las equivocaciones de los demás. Y hay personas que quieren que usted se sienta mal y se sienta culpable por lo que ellos han hecho. También surge cuando alguien nos quiere hacer depender de su aprobación. Personas que quieren que usted dependa de la aprobación de ellos para que usted haga algo. Y eso no es correcto. De quien usted depende, la aprobación que usted debe buscar siempre es la aprobación de Dios. Porque yo siempre he dicho, de nada sirve que todo mundo esté aprobando algo en la vida suya si Dios no lo aprueba. Y si Dios está aprobando algo, no importa que la mayoría no lo apruebe. La aprobación de Dios es lo más importante. Usted no puede estar viviendo para agradar a las personas y que todas las acciones suyas y todas sus decisiones y todo el caminar de su vida tenga que depender de que otros estén aprobando o no aprobando sus decisiones y sus acciones. Por eso el consejo es ese. Liberémonos de la culpa y de la condenación. Consejo número 4. Veamos el panorama con optimismo. Estamos viviendo en un tiempo muy especial. Estamos viviendo en una crisis mundial. Estamos viviendo una pandemia que nunca los ojos suyos y mis ojos nunca soñaron y nunca pensaron que la viviríamos. Pero estamos viviendo este tiempo de crisis. Y en este tiempo de crisis, qué importante es que usted y yo aprendamos a ver el panorama con optimismo.
No podemos hacer lo que hace mucha gente, ver el panorama, visualizar el mañana y ver las circunstancias difíciles, con un color gris, como que todo se va a perder, como que no vamos a salir adelante, como que las cosas van a ser peor. No podemos estar viendo el panorama de esa manera. Necesitamos, en tiempos de crisis, tener optimismo. Ser personas, hombres y mujeres, creyentes de Dios, optimistas. Para los que creen y para los que tienen fe, no hay fin de cosas buenas, sino principio de cosas mejores que vienen. Comencemos a ver el lado positivo de las cosas y no nos estemos concentrando en lo negativo. Es importante vivir viendo lo positivo porque eso hará una gran diferencia en la vida suya, hará una gran diferencia en la vida mía. Necesitamos vivir con el buen ánimo. La palabra dice que el buen ánimo soportará la enfermedad, mas el ánimo angustiado es como carcoma de los huesos. El buen ánimo es capaz de hacer que una persona enferma soporte su enfermedad y salga adelante y se restaure y se sane porque tiene buen ánimo. Pero el ánimo angustiado, una persona con el corazón angustiado, una persona negativa, una persona pesimista, la Escritura dice que será como carcoma de los huesos. Se va a enfermar más. Y no importa si tiene buenas medicinas, se va a enfermar y le puede ir mal, porque la actitud que tiene no es la correcta. Pero si tiene buen ánimo, si tiene la actitud correcta, no importa que se tome un tecito, no importa que tome una pastilla sencilla, se va a restaurar. Se puede restaurar, porque el buen ánimo soporta la enfermedad y nos hace salir adelante también. El buen ánimo es como medicina para nuestro cuerpo. El buen ánimo es salud para nuestro corazón. El buen ánimo es importante porque nos da nuevas fuerzas. El buen ánimo hace que tengamos un panorama diferente y que tengamos ganas y deseos de seguir luchando, de seguir esforzándonos. Consejo número 5. Busquemos a alguien que nos escuche. Estamos hablando de consejos. Estamos hablando de consejos para vencer el desánimo, para vencer la depresión, para vencer los problemas emocionales que un tiempo de pandemia nos puede ocasionar. Y hemos dicho que un consejo importantísimo es: busquemos a alguien que nos escuche. Las penas y las frustraciones se viven mejor y se tratan mejor si estamos acompañados. Nada más terrible que pasar por la dificultad y estar solo. Nada más difícil en esta vida que estar pasando por problemas de cualquier tipo, personales, familiares, emocionales, económicos, de cualquier tipo, y estar luchando solo en la vida. Usted no puede luchar solo. Usted necesita una persona que le escuche. El primer interesado en escucharle, Dios. Los oídos de Dios siempre estarán disponibles para escucharle a usted en cualquier momento, en cualquier tiempo. Por eso es importante practicar la oración, para poder exponerle a Dios todo lo que nos sucede. Eso es esencial para poder desechar la ansiedad, para poder desechar el temor, el miedo, la desesperación, la angustia, la preocupación. Hablar con Dios. Ponernos de rodillas delante del Señor y decirle: Señor, tengo miedo. Señor, estoy así, estoy desesperado, estoy angustiado. Desnudar nuestra alma con Dios y decirle: Señor, estoy preocupado. Y decirle cómo nos sentimos. Dios quiere escucharnos. Y Dios quiere ayudarnos a salir de cualquier problema espiritual o emocional que tengamos.
Y a su vez es importante buscar a alguien que nos pueda comprender sin juzgarnos. Cuando alguien sufre, el diablo no debe encontrarlo solo. Yo siempre he dicho que el diablo no encuentre solo a un hermano que está sufriendo por alguna situación. Que tenga siempre alrededor personas que lo aprecian, que lo aman y que quieren lo mejor para él y que puedan escucharle y ayudarle. Y el consejo número 6, caminemos firmes hacia el futuro. En medio de cualquier situación que estemos viviendo, en medio de cualquier circunstancia, en medio de esta crisis que estamos viviendo, necesitamos caminar firmes hacia el futuro. Lo dijo el apóstol Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una sola cosa hago, olvidando ciertamente el pasado, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está por delante. Extendernos tiene que ver con avanzar, con caminar, con no estancarnos, con seguir adelante, con tener un norte hacia dónde dirigirnos. El hecho de que estemos en una pandemia no significa que tenemos que estar desorientados. Necesitamos siempre tener un norte al cual dirigirnos. Por eso es importante caminar firmes hacia el futuro. Ocuparnos del presente y enfocarnos en el futuro despierta el entusiasmo para levantarnos y para seguir adelante. Tener pequeñas y grandes metas que cumplir es un motor que nos motiva. Deben haber metas, tienen que haber objetivos. No es que vino la pandemia y todas las metas se tiraron a la basura, todos los objetivos se tiraron a la basura, todos los propósitos se tiraron a la basura, de ninguna manera. Siempre necesitamos tener metas, objetivos, propósitos, pequeños y grandes, porque eso es tan importante, porque eso nos ayuda. Es como un motor que nos ayuda y nos motiva para seguir adelante. Y quiero terminar, amados hermanos, con este último consejo. Aprendamos a disfrutar. Aprendamos a disfrutar. Primera de Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni que pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice la Escritura que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Buscar aquello que nos satisface nos hará disfrutar y nos hará ser felices en esta vida. Así que disfrutemos y apasionémonos por aquellas cosas sanas que son parte de nuestra vida. Todo aquello que emprendemos y todo aquello que tenemos que disfrutarlo y tenemos que apasionarnos con eso. Apasionese con la vida cristiana que usted tiene, apasionese con Dios, apasionese con su iglesia, apasionese con su familia, con el trabajo, apasionese con los amigos, apasionese con los hijos, apasionese con el matrimonio si está acompañado, apasionese. Disfrute todo lo que usted tiene. Esto no significa ser egoísta, sino entender que alguien que quiere ayudar a los demás primero debe ayudarse a sí mismo. Porque usted no puede apasionar a otros si usted no está apasionado. Usted no puede entusiasmar a otros si no está entusiasmado. Usted no puede fortalecer a otros si no se fortalece primero. Por eso Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición. Primero te bendeciré y una vez que te bendiga vas a ser bendición para otros. Porque nadie da lo que no tiene. Damos de lo que tenemos. Si estamos enriquecidos espiritualmente, vamos a poder enriquecer a otros. Si estamos bien físicamente, vamos a poder
ayudar con mayor propiedad al otro que está quejándose de una enfermedad. Por eso es que es importante que nosotros recibamos primero y disfrutemos, y luego nosotros compartamos de aquello que ya Dios nos dio. En conclusión, nuestro Dios tiene el poder de sanarnos, hermanos, de liberarnos y de sacarnos del foso de la desesperación. Y hoy Dios te está diciendo, no te preocupes, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Vas a salir de toda situación. ¿Por qué? Porque tu problema tiene solución en las manos del Señor. Vamos a pasar esta crisis, vamos a pasar esta pandemia y nos va a ir bien. Y a su familia le va a ir bien.